Segunda hora de la mañana en Es Radio, el día de San Eustaquio, no Eustaquio, Eustaquio, que era obispo de Nápoles, antes de la mafia, ¿eh? Claro que esto... No, pues que digo de la mafia, no, de la camorra. La mafia es siciliana, hablamos del sagrado reino de Nápoles. Por cierto, que era la parte más rica de Italia hasta la unidad de Italia, que lo destruyeron los del norte, la masonería del norte, compinchada con Inglaterra. El reino de Nápoles, tan unido a España, era la verdaderamente Italia rica, que ahora parece imposible. Pues sí, señores, el sur era lo rico, lo comercial, era la sexta potencia del mundo, la destruyeron. Robaron el banco con las divisas y se lo llevaron al norte, el Banco de Nápoles. O sea, no se ha contado la historia real del reino de Nápoles, que se alzó en armas contra los de la unidad, que eran unos crueles genocidas, mataron a más de 30.000, los llamaron briganti, o sea, como facinerosos, digamos. Hay fotos de mujeres semidesnudas, fusiladas. En fin, bien, esto de la civilización que depende de quién la cuenta. Pues lo que nos han contado de la unificación de Italia, Garibaldi y tal, es todo más falso que la democracia en un comunista. Bien, ¿cómo está el día? Bueno, San Eustaquio, lo mismo, si hay alguien de Club Libertad Digital que se llame Eustaquio, yo le mando no uno, los dos libros del comunismo dedicados. Y algo que encuentre por casa también policíaco, igual. Hoy va a llover muchísimo en todas partes, pero sigue lloviendo especialmente en Andalucía, con el cortejo de vientos fuertes o muy fuertes en el estrecho, y depende de las comarcas, porque además es que Andalucía es muy grande, además muy accidentada, de manera que hay de todo. Las temperaturas, eso sí, siguen prácticamente igual, 15 de máxima en Madrid, la máxima de nuevo Santa Cruz de Tenerife, 23 grados, y la mínima de nuevo Teruel, de nuevo Soria, y se une la gélida Lugo, pero no tan gélida, 4 grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a tratar los dos asuntos fundamentales que están sucediendo en España, la crisis económica y la crisis institucional. Decía en el comentario de las 6 que aunque lo más llamativo es la crisis económica, ayer la nueva, no sé cómo llamarle, pirotecnia, el nuevo ejercicio de Bululú, es que llamarle magia o juegos de manos, salvo que digamos juegos de villanos, pues es que no. Ayer de nuevo estafó a la opinión pública el sacamantecas de la Moncloa con un anuncio que, claro, nos hemos acostumbrado a respetar ciertas palabras como si significaran algo bueno. Cuando ustedes oigan subvenciones, piensen que se trata de subidas de impuestos. En otros países lo que se está haciendo es rebajar el gasto público, y la parte del gasto público que se rebaja, eso se dedica a subvencionar temporalmente a aquellos sectores sociales que, por la rapidez con que se ha producido el cambio en los precios de las cosas, por ejemplo en la energía, en el transporte, ahora antes escuchamos lo del papel, que es una cosa sorprendente. A este paso, libros pocos, y las revistas o cambian de papel o no saldrán. ¿Por qué? Porque aquí hay lo que se lleva, los rentables son las cajas de cartón. Bueno, esto, ahí yo entiendo una subvención, pero detraída del gasto ya existente. Porque ¿anunció algún recorte del gasto público? No, anunció más gasto público Zampanone, o sea, Cunfraude, o sea, Antonio. Más gasto público. 6.000 que son 16.000. En realidad lo del ICO está ahí como si no estuviera. Eso es nada, una firfa. 6.000 millones. ¿Esos 6.000 millones de dónde salen? Saldrán de nuestros bolsillos porque nos lo graban. ¿Y por qué no reducen el gasto público? Y así pueden reducir la parte de impuestos que está en todo, que está en la factura de la luz, que está en el petróleo, que está en la gasolina, porque no les da la gana, porque son socialistas. Aquí hay un problema ideológico. Igual que en el precio de la energía, tenemos un ministerio de energía que es de transición ecológica. La energía les da igual, que ha prohibido la minería, que ha prohibido las prospecciones de gas. Es que España no tiene gas, claro que tiene gas, en Canarias hay gas para aburrir, pero está prohibido. Es que no se puede explotar el uranio. ¿Y por qué no se puede explotar el uranio? En Salamanca, que ya estaba explotándose.
Y hay una enorme cantidad de uranio, hay enormes reservas de uranio en Salamanca, para abastecer a España durante siglos y a Europa durante bastante tiempo. Pero es que también está prohibida la minería de tierras raras. Está prohibido el fracking, que desde hace 30 años es como se saca gas y petróleo en todo el mundo. ¿Ustedes han visto que Estados Unidos se haya hundido? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una energía segura. Pero el problema es que cuando uno es ecologista, es decir, cuando uno odia al ser humano y prefiere a la babosa, a la piedra, al pedazo de carbón, que es lo que pasa con estos ecologistas, que ven un charco y se licúan ellos. Y cuanto más sucio, mejor. ¡Uy, uy, qué larvas! ¡Uy, uy, uy, qué amebas tan podridas! ¡Uy, qué biodiversidad! Sí, es cierto, cómo apesta, ¿eh? ¡Cuánta biodiversidad! Eso es lo que les mola. Odian al ser humano, lo dicen. El ser humano estropea la naturaleza. Y vuestro cerebro estropea el guano. Es un problema ideológico. Tenemos un gobierno social comunista y eso no tiene más remedio que echarlo a patadas. Nos van a arruinar como todos los países comunistas y como todos los gobiernos socialistas. ¿Quiénes han sobrevivido? Los socialistas arrepentidos, los socialdemócratas alemanes que han vuelto a lo que eran antes. Pero el problema es que el PSOE no puede volver a ninguna época decente porque prácticamente no la ha tenido. La segunda legislatura de González todavía había gente presentable. Aquello desapareció y con Zapatero no dejaron a nadie. Con este menos, Antonio es peor que Robespierre. Es un problema ideológico. Por eso es tan importante la batalla cultural y la batalla ideológica. Por eso se está equivocando radicalmente Feijóo en eso. Y se está equivocando también en una cuestión de principio. No se puede tener en un partido a delincuentes conocidos. No se puede. No se puede. Todo lo que se ha publicado, lo que publicó ayer el diario El Mundo, que he leído despacio, es de una pareja siniestra de delincuentes, que ya sabíamos cosas, pero no tantas. Si Casado habla en el Congreso, ya nos han dado hasta el día en que habla, y dice, lo hemos apartado de uso. No, tienes que apartarlo del partido. Tienes que apartarlo del partido. Si no, entenderemos que Alberto Núñez Feijóo puede coexistir con la víctima y con el verdugo, y que hará de víctima o de verdugo según le convenga. Es decir, que lo de Casado no le parece mal del todo, salvo que lo haya hecho otro. Y si no, ¿por qué no lo echas? ¿Aceptarías que te lo hicieran a ti? No, ¿verdad? ¿Y entonces por qué? ¿Que se lo hagan a otra? ¿Para qué? ¿Para que no te haga sombra? Ya empezamos. Esta historia se supo desde el principio. Aquí la contamos desde el primer día. No en los detalles que hemos conocido, que son de delincuente común, son de basura, son de ampones de feria de pueblo. Pero de ampones. Robarle el éxito a quien ha tenido el mayor éxito que ha tenido el PP en los últimos años, prácticamente el único, es de ampones. Y si tú toleras estar en un congreso al lado de un ampón y de su víctima, es que te da igual ser víctima que ampón. Es mejor dicho, estás más cerca del ampón que de la víctima. Y eso es lo que Feijóo no se quiere quitar de encima. ¿Por qué? Porque es que todos los del partido han estado haciéndole el rendezvous a los ampones. Llevan 3 años de rodillas ante los ampones sabiendo que eran ampones. Por miedo, porque eran ampones, y porque en el fondo les da igual, mientras le pase a otro y a otra, pues mejor. ¿Qué se ha creído esta? Uy, qué guapa es. Uf, ya le daremos. Esta es la historia. Esto es un problema moral, como todo lo que está pasando en España. El problema del PSOE y del gobierno es moral. Ayer nos anunció una serie de medidas que son mentira. Tenía que haber anunciado una subida de impuestos por 6.000 millones, que es lo que realmente pudo anunciar. No lo dijo así. Habla de subvención. ¿Qué subvenciones? ¿De dónde viene ese dinero? De la gente a la que dices que vas a subvencionar. Anda y que te den, Antonio. Pero ¿y lo de Feijóo? Que resulta que en la comisión de festejos de su santo advenimiento aparece el ampón Casado. El que usó el partido para cargarse el partido. ¿Y qué va a contar? O sea, ¿qué va a decir? ¿Y le van a aplaudir? ¿Qué orden va a dar Feijóo? ¿Aplaudirlo solo medio minuto? ¿Va a dejar que haya algún silbido? ¿Qué va a ordenar? Jamacuca, que va mejor vestida últimamente, lo mismo se queda. Ayer iba muy acertada. No era ella, pero iba muy acertada. ¿Qué va a decir entonces el partido? Que aplaudan un poco a... Que no aplaudéis mucho a Ayuso. No se lo crea. Ya vamos a empezar. Empezamos ya, es lo mismo, ¿no?
hay que hacerlos. Tengo ese tobillo fino. Ya empezamos. Ya amponeamos. Pues es la pinta que tiene. Es la pinta que tiene. Ayer dice, bueno, apoyaremos al gobierno cuando sepamos qué podemos apoyar. ¿Qué? ¿Tú estás empeñado en ser o vicepresidente de Sánchez o vicepresidente de Abascal? Es que es una vía absolutamente equivocada. Pero bueno, y la cuestión de la fiscal, ahora mismo la comentamos. Hoy hay un artículo de un fiscal del Supremo que se llama Viada, un artículo estupendo, que abunda en lo que Consuelo Madrigal es fiscal de la Sala de lo Penal del Supremo. Recordad el caso del golpe de Estado, que los 4 fiscales estaban Zaragoza, Madrigal, Fidel Cadena y no recuerdo qué otra persona, parece que están los 4 y 2 más, son los 6 más antiguos que no los ha nombrado Delgado, y ayer le dijeron, usted no puede actuar en esto, usted tiene que abstenerse. Ha sido ministra del PSOE, es diputada del PSOE, y además es una denuncia que ha puesto el PSOE. Usted se tiene que abstener. Hoy cuenta Viada en el artículo en El Mundo, los artículos, en fin, son conocidos en la ley de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo referente al Ministerio Fiscal, pero lo que cuenta Viada añade a lo que dijo Consuelo Madrigal, que no existe el delito de prevaricación en los fiscales, que esta prevaricadora nata, como Garzón, como la Sabadell, como tantos asuntos de la Fiscalía, no solo hace, como dice hoy, explica muy bien y demuestra taxativamente Viada, que el fiscal Estampa ha sido engañado, se le ha privado sus derechos constitucionales y se le ha juzgado como en Moscú, el Moscú de Stalin, que es el mismo de ahora. No, es que eso pasa con los españoles. Lo que Viada dice de su colega Estampa, que es verdad, que la idónea y su mano derecha dilataron expresamente, delictivamente, un caso que sabían que no se podía dilatar. Es que lo que le están haciendo a Ayuso es lo que le han hecho a Estampa, que es alargar la cosa. ¿Para qué? Para perjudicarle. Es un delito. Son delincuentes. Son ampones. Es el AMPA de Garzón. Quiere guardar la cosa para administrar políticamente el escándalo. Lo que hacía Garzón. Lo que han hecho con Estampa, repito. Pero ¿quieren despertar los señores fiscales o todos van a estar como Luzón? Que hasta mayo no hará nada porque en mayo ve si le prorrogan. Y después de prorrogarle, ¿qué? ¿Va a agradecerlo haciendo fechorías? Investigando algo aunque dice que no hay nada que investigar. Es decir, prevaricando. Claro, como los fiscales no prevarican, a ver qué fiscal fiscaliza a un fiscal. Es como Hacienda, no tenemos derechos. No tenemos derechos civiles, no hay Estado de Derecho, se lo carga la Fiscalía. Es la Fiscalía, con su proceder delictivo y delictuoso, la que se está cargando el Estado de Derecho en España. En lugar de perseguir como Ministerio Público la primacía de la ley, está hundiendo la ley en el descrédito total. Cada caso que se cuenta cada día de la Fiscalía es un clavo en su ataúd. Y encima quieren instruir. ¿Instruir? A ver si los instruyen a ellos. ¡Qué escandalazo! Eso es lo más grave de todo lo que pasa. Pero empecemos por lo inmediato. Pedro Sánchez lleva al Consejo de Ministros su plan de ayudas basado en subvenciones directas y evitando la baja de impuestos. El Gobierno incluye dentro de este plan, valorado en 16.000 millones, una bajada general del precio del combustible en 20 céntimos por cada litro, más avales del ICO, más beneficiados del bono social y un tope en la subida del precio de los alquileres que no podrán revisarse por encima del 2% en los próximos meses. El programa del Gobierno supone además el penúltimo enfrentamiento entre las vicepresidentas Calviño y Díaz como consecuencia de la prohibición del despido. La titular de Economía se planta ante la responsable de Empleo y limita el despido a aquellas empresas que reciban ayudas. Sánchez, Calviño y Díaz. Medidas para ayudar a las familias, a los trabajadores. En segundo lugar, medidas para apoyar al tejido empresarial y económico. En tercer lugar, medidas en materia de transportes. En cuarto lugar, en materia de ciberseguridad. Y por último, medidas en materia de energía.
Esta medida se va a complementar con el mecanismo de protección social más eficaz que hemos tenido, que saben que han sido los ERTEs, y como ha señalado el presidente del Gobierno ahora mismo, con un mandato claro, y es que no tenemos que despedir a nadie. Yo creo que el conjunto de la ciudadanía es consciente de que es el momento de repartir de forma justa el impacto negativo de esta guerra, y desde este punto de vista aquellas empresas que reciben ayudas públicas naturalmente no pueden dedicar estos recursos a despedir a los trabajadores. Hablando de recursos, hoy publica OK Diario que esta señora, Calviño, que es una sectaria barata, su padre era el jefe de la masonería, fue el que dirigió la televisión de Felipe González, sectaria hasta la náusea, tan sectaria que hasta echó a los izquierdistas decentes como Balbín. Ahí el comisario jefe era Campo Vidal, que ahora da clases de ética al contado, al por mayor, al por menor y al detalle. Bueno, Calviño autorizó a la empresa de su marido a gestionar fondos de la Unión Europea, esto sí, lo de Ayuso no, esto sí, pese a deber 852.000 euros al Estado. Porque estos, además, como empresarios son una basura. Por eso odian a Amancio Ortega. No son empresarios ni nada. Son gente que chupa de la teta del Estado. Son marsupiales, es la izquierda marsupial. Está metida ahí en la bolsa del gobierno y asoman la cabecita. Uy, qué frío hace. Asoman otra vez. ¿Cuánta ultraderecha? Y se vuelven a ver. Besito de vieja. Calviño. ¿Y qué va a hacer la oposición? Ay, la oposición está muy preocupada. No sabe si apoyar al gobierno mucho, poco, bastante o algo. ¿Ves? Es decir, Vox, ¿quieres ganar las elecciones, por favor? Y Abascal dice, hombre, que sí, ya que me lo ponéis así. Es que me están abriendo una autopista y luego se quejan. Alberto Núñez Feijóo lamenta haberse enterado por los medios de comunicación de los planes que hoy aprobará el Gobierno en Consejo de Ministros. El líder de los populares se abre a estudiar la propuesta, pero de entrada exige la bajada de impuestos comprometida por Sánchez. En la misma línea se han expresado Vox y Ciudadanos. Vamos a escuchar a Buxade y Abal junto al presidente gallego. La información que tenemos sobre un posible acuerdo de Consejo de Ministros es una información incompleta, confusa, que ha sido mejor facilitada por los medios de comunicación que por el propio gobierno, y en esa documentación pues la bajada de impuestos es un primer incumplimiento que podemos constatar. Ni renuncian a sus impuestos, ni renuncian a sus privilegios, a sus prebendas y al gasto político ineficiente. No nos creemos a este gobierno. Un gobierno que ha arruinado a la nación no es el gobierno que pueda sacar a la nación de la ruina y de la miseria. ¿Van a ayudar a la gente? Pues que lleguen las ayudas de verdad a la gente, porque se plantean a bombo y platillo toda una serie de ayudas, como es el caso de los 20 céntimos en el litro de carburante, pero ya veremos lo que esto tarda, este dinero tarda en llegar a los que verdaderamente lo necesitan. Vamos a ver. Que las ayudas son con dinero que le van a quitar a la gente. Dicen la gente, y hablan como los de Podemos, como el Rufián. La gente le da mucha importancia. Hay que ver lo que ha dicho Rufián. Qué cosa tan sesuda, ¿no? Que la izquierda no habla de los problemas. ¿Perdón? Lo que ha hecho Rufián es una mamarrachada monumental. ¿Y qué? ¿El problema principal de la gente es el separatismo catalán? Pues eso es lo único que habla ese mamarracho siniestro, que está insultando a los españoles, persiguiendo los derechos civiles de la población de Cataluña, de la gran mayoría, defendiendo que no se puede estudiar en español en Cataluña. Y dice, hay que ver cómo ha estado Rufián, ha estado como siempre, un demagogo de tercera que parece que lleva faja. Y no me extraña que la lleve, porque ha hablado por presumir. Bueno, pero es que hay un problema, yo de Buxade ya no hablo. Lo oyen ustedes y ya no tengo que hacer ninguna caricatura. O sea, no puedo ni imitarlo, es imposible. Allá ellos, debe ser como un ejercicio de humildad. O sea, no se pone Cilicio a Abascal, pero se pone a Buxade, que es lo más parecido a un cilicio. Dice, qué bonito. Y dices, pero me duele. Dice, pues no presumas tanto. Vamos ahora con el delito mayor, que es que la Fiscalía sea la auténtica bodega del delito en España, pero un delito continuo, permanente, que se renueva. Y ahora encima aparece en el horizonte Concha Sabadell. No vaya a ser que esta, en algún caso, aparezca tan pringada que la tengan que echar. Ya está diciendo la otra, yo.
Dolores Delgado no tiene previsto abstenerse en el caso del contrato de mascarillas en el que medió el hermano de Isabel Díaz Ayuso. La fiscal general del Estado así se lo ha hecho saber a los 6 fiscales que han pedido su abstención al tratarse de una denuncia del PSOE y al haber sido Delgado ministra de Justicia con el gobierno socialista. Cree Delgado que estos fiscales no tienen legitimación para pedírselo, a pesar de que el artículo 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice bien claro que la fiscal debe abstenerse en todos los casos en los que se haya personado un partido político. La Junta de Fiscales también decidió que es anticorrupción y no la Fiscalía Europea la que tiene que hacerse cargo de este asunto. Delgado apoyó la solicitud de anticorrupción de Luzón, pero no podrá evitar que en paralelo Concha Sabadell investigue en lo referente a la malversación de fondos comunitarios. Delgado también eliminó del informe final la referencia a Isabel Díaz Ayuso y su posible implicación en este caso. En realidad ha sido un fiscal huete del Senado, de los 6 importantes, el que le obligó a quitarlo. Pero si es un delito. Es un delito imputarle a alguien un delito que sabes que no es. Y una investigación que haces a ver si encuentras algo, que lo ha confesado Luzón en su asqueroso escrito que debería darle vergüenza. Como nos oyen todos los jueces y fiscales, pues los allegados que le digan, hombre, te has pasado. Dijo, no veo nada que investigar, así que lo voy a investigar. Como lo ha denunciado el PSOE, y esta es del PSOE, que es la que me puede ascender en mayo, mantener aquí o jubilarme, pues hombre, voy a ver qué encuentro. Una investigación prospectiva. Es de cárcel del que lo hace. O sea que el dinero de los españoles se dedica a ver si los jueces y fiscales encuentran algo contra la oposición. Y gastan el dinero y las horas que no tiene la policía para perseguir el delito, lo gastan en perseguir a Ayuso. A Ayuso, a la familia, a los allegados, a un exmarido, a otro que fue novio. Que en esto se han gastado el PP y el gobierno, que son lo mismo, y mientras Feijóo no nos demuestre lo contrario, y me temo que no lo está demostrando en este Congreso, que no se está separando drásticamente de Bolaños, Antonio y compañía, mal estamos. Luego que no se quejen y digan es que nos obligan a elegir entre Abascal y Sánchez, porque no habéis combatido como Abascal. No habéis combatido la corrupción. Pero ¿quién empieza este caso, Ayuso? Casado y Teodoro. ¿Quiénes se lanzan sobre lo de... Se lanzan detrás los buitres de la Moncloa, pero los que comienzan a hacerlo, los que van a matar a Ayuso son Casado y Teodoro, y los va a tener dando clase en su congreso. O sea, va a venir al mundo con el diablo en la pila bautismal. En fin, me voy a conectar con las historias reales de Iberia. Recibido aviso, confirmamos órgano a bordo en el vuelo 514 con destino a Coruña. Desde 2013 en Iberia hemos transportado en nuestros aviones 762 órganos imprescindibles para salvar vidas. Este es nuestro compromiso, así de real. Conectando personas hacemos futuro. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Qué bien suena lo de la seguridad, ¿no? ¿Cómo suena seguridad, Daniel? A Securitas Direct, sí, para señor. proteger lo importante de nuestro domicilio con una buena alarma, como la de Securitas Direct, así que llamemos a ese teléfono 900-130-900, 900-130-900, que nos la van a dejar instalada hoy mismo y podremos salir de casa tranquilos. Bueno, pues vamos, Silvia Ribeiro, con un asunto que ya que dicen que les preocupa a estos fiscales zampones, porque hay fiscales zampones que pertenecen a la banda de Garzón, los 55.000 euros que cobró por un servicio el hermano de Ayuso dentro del contrato legal para conseguir mascarillas, si esto les preocupa, que no les preocupa, pero son zampones, 55.000 euros, ¿qué no debería preocuparles este caso que ha destapado Vox de 5 millones que lleva tapando el gobierno, ocultando desde hace años? Sí, el Gobierno ha mantenido oculto, según cuenta Libertad Digital, un informe del Tribunal de Cuentas que acredita la malversación de 5 millones de euros en la Oficina Técnica de Cooperación de Panamá por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El organismo depende del Ministerio de Exteriores, que tardó 13 años en descubrir las corruptelas de Omar Guevara, el contable de la oficina que llegó a falsificar talones para endosarlos a una empresa de propiedad española dedicada al juego. Está en búsqueda y captura desde julio de
2020. Se le acusa de malversación. El caso ha salido a la luz ahora que el Supremo ha ordenado entregar el informe del Tribunal de Cuentas a Vox. La formación de Abascal denunciará el caso ante Anticorrupción y exigirá la comparecencia del ministro de Exteriores, Álvarez, y de 8 altos cargos para que expliquen lo sucedido. Desde Vox denuncian además que la exministra Laya destituyó de manera fulminante al coordinador de la oficina panameña cuando destapó los hechos. Macarena Olona es la portavoz parlamentaria de Vox. Quien era el contable en la oficina española en Panamá de cooperación habría desfalcado ese importe a través de la utilización de talones bancarios falsos, falsificando la firma mancomunada que era necesaria de su inmediato superior, y los habría posteriormente endosado a una empresa de propiedad española dedicada al juego, a un casino, al menos desde el año 2004. Él así que se era aquel desatino, ¿se acuerdan? Aquel que se pimplaba y hacía unos brindes en La Rioja que metía miedo. Luego Mariano lo imitó. Esto viene de la época de Zapatero. Desde entonces tenemos en la ONU a Viviana, a Leire Pajín. Decimos, pero ¿cuántas tontas hay en el gobierno Sánchez? No crean ustedes que es de ahora. Hubo una leva de lerdas ya en el primer gobierno ZP, que luego posaron con unos pellejos que, cuando empezaron los animalistas a decir pobres bisones, pobres martas, cibelinas, entonces dijeron ellas, no, es sintético. De la Vega Bogue, la Truquillo, la que nos mandaba una zapatilla, la Kelly Finder, para encontrar piso, solución habitacional de 35 metros cuadrados. Decía uno, pero si ese es el armario, he inventado el armario, el closet, que queda más fino, como solución habitacional. Bueno, pues el Truquillo, todas estas, Beatriz Corredor, que ahora resulta que está cobrando una barbaridad en una de estas empresas públicas, más de $500,000 de sueldo para empezar, más luego ya los añadidos. Gran fanática del fútbol, por cierto. Madrid, claro. Bueno, se posaron en la puerta de la Moncloa, que parecían como jóvenes ya muy mayores, que en la fiesta de fin de curso del 50 aniversario del colegio se disfrazan de un poco de pendón, ¿no? Y ahí está la foto, que es, entren ustedes, fotos, ministras de Zapatero en la puerta de Moncloa, de una revista femenina. Alguna le da un susto al miedo, otro el miedo se asustó tanto que no apareció por ahí y perdieron la vergüenza. A veces hay que tener un poco de miedo al ridículo. Y ahí hay media docena, hay 8 me parece en total, 3 o 4 son como esto es leño, esto es madera, comprimida, pero madera, o sea, puro aserrín. Pues ahí estaba Viviana Aido. ¿Qué experiencia tenía Viviana Aido para ser ministra de Cultura o algo así? Que había dirigido la oficina del flamenco en Cádiz. Bueno, en realidad es que su padre era el cacique de Alcalá de los Gazules, de un clan del PSOE. Y entonces, para que estuviera tranquilo en otro lío de la Junta de Andalucía, pues hicieron ministra a la chica. Y llegó, pues no sé, tendría 18 años recién cumplidos, o sea, una cría, no sabía nada de nada. Y efectivamente, oiga, está cobrando un sueldazo en la ONU, pues sueldo que pone España. Claro, no crea que la ONU paga, pagamos nosotros. En cuanto a Leire, que conocía de cerca, muy de joven, a Zapatero, lo más importante que hizo fue la pasarela Maputo con otra de las del pellejo, que luego eran pieles de verdad, porque salió la revista y dice, ¿cómo que pieles sintéticas? Nuestros bisones son bisones, ¿eh? Que son de Nelsi Chelala, a ver si va a... Nosotros no, venga, hombre, de trapillo y de conejo ni hablar. Esto es bisón y eso es Marta. Bueno, este género. Dice, bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a robar desde el primer día. Desde el primer día. Unas empezaron a trabajarse ya a la jubilación. Y hay que ver dónde se han jubilado. Leire en la pasarela Maputo con De la Vega Bogue bailaba el pata pata. Miriam Makeba. Pata pata. Y movía el rulé. Que eso lo hacía bien porque estaba además mejor año que la otra. Y se fueron a ver a una que le han dado, no sé si le han dado un premio Príncipe de Asturias, si no se lo darán Princesa de Asturias. Una que defiende la ablación del clítoris como tradición africana y se fueron a verla. No sé, a ver qué se cortaban, no sé, no lo entiendo muy bien. Bueno, sí lo entiendo. Descerebradas unidas, moviendo el pandero. O sea que no es la primera vez. Pero es que llama la atención, desatinos, y creo, esto de la Agencia de Cooperación Internacional es dinero que damos al tercer mundo. Miren quién lo daba. Un tío que robaba y le pasaba las facturas a una empresa de juego. Bueno, hay que reconocer que daba pistas. ¿Cuántos años ha ocultado este informe? Vox lo pidió esto hace tiempo.
Ha tenido el Supremo que ordenar al gobierno que le dé a Vox la documentación. Un partido político, el tercero de España, cuando pide una documentación debería ser sagrado entregarlo, y más con estos antecedentes. Yo cuento estas cosas chuscas porque es de lo que uno se acuerde, porque además para delito real, actual, el de la Fiscalía, que es continuo. Pero es que llevamos es que cada vez que entran los socialistas al poder, luego no dejan ni las telarañas. Huyen las arañas, que vienen los socialistas, huyen. Nos van a quitar la tela, tú sálvate, que ya lo haremos en otro rincón. Es así. Bueno, hoy en el Perú, por un voto, ha salido, ¿se acuerdan de Sombrero Luminoso? Ahora ha prescindido del sombrero. Y le han hecho un crepe, un tupé aquí, que yo creo que ahí lleva un ladrillo o algo, se lo han pintado. Y es una nulidad, no sabe leer, no sabe escribir. Cree que Santiago de Chile es un señor de Chile que se llama Santiago. Esto fue solo hace 15 días. Hermano Santiago, le decía. ¿Qué tal las relaciones? Dijeron, Lima-Santiago. Dice, el hermano Santiago, yo creo que se va a llevar bien con nosotros. Se ha descubierto que ha falsificado su título. Ni es maestro, ni es psicólogo, ni nada. Es todo mentira. Es un farsante total. Es un monigote de los comunistas, del Sendero Luminoso y Vladimir Cerrón. Ayer, por un voto, esta noche, hace unas horas, por un voto, no ha sido expulsado. Un solo diputado podía haber salvado a Perú. Pero es que están corrompidos bastantes. Su secretario personal está huido. Está desde hace 3 días en busca y captura. Al que le encontraron $20.000 en la cisterna del váter de la propia presidencia del gobierno. Su secretario Bruno Pacheco, le da un susto al miedo. Y en medio, ¿qué está? La Karen López, que es una conseguidora, da un aire a Leticia Sabater. Y dice, pero vamos a ver, se pueden hacer, hombre, no les quepa duda. No les quepa duda de que se descubrirán más cosas, no esta semana, ayer, y saldrán, hoy lo contará, seguro, Beto Ortiz encontrará algo hoy. Es tremendo. Y detrás, ¿qué está? La cocaína. El Braem, Sendero Luminoso y el tráfico de coca. ¿Y dónde acaba esa coca? En Algeciras y en las Rías Gallegas. El Congreso de Perú ha tumbado en una votación muy ajustada la segunda propuesta de destitución de Pedro Castillo. Los partidos de la oposición, que han alegado incapacidad moral permanente del presidente, necesitaban 87 votos favorables para sacar adelante la iniciativa, pero finalmente ha logrado solo 55 votos frente a los 54 votos en contra y las 19 abstenciones. Tras 8 horas de sesión, en su turno de palabra previo a la votación y antes de ausentarse de la Cámara, Castillo acusaba al resto de partidos de utilizar esta herramienta democrática de manera interesada. Han votado a favor 55 congresistas, en contra 54, 19 abstenciones. No ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección. Ello no puede continuar. Abandonaremos este ambiente de turbulencias. Rechazar esta moción de vacancia no significa que los temas no sigan siendo investigados. Dice, ello no puede creer, debe pensar que ello es otro, ello es alguien. Este señor el otro día recitó el mismo discurso que había hecho una semana antes su primer ministro. Este cernícalo, este ornitorrinco, apenas. En fin, yo creo que podía ser socio de Pili Juerga o Pilar Alegría en el nuevo currículum. Ahora les contamos lo último. O sea, es que tenemos un Ministerio de Educación a la altura del Perú, compuesto por iletrados. Es que llamarle burro me parece ofender a Platero. O sea, sinceramente, un tío que dice que Santiago de Chile, que Santiago es un tío que vive en Chile, y lo dice en Chile además. Lo miraban todos. Creían que no había... Insistió. El hermano Santiago tendrá las mejores relaciones, que no es el hermano, que es una ciudad, que es la capital de Chile. Pues qué bien que el hermano Santiago tal y nosotros nos... recitó párrafos enteros, ustedes los han oído aquí, porque un tipo los puso, como recitaron en un párrafo, a hacer el dúo, y era como el dúo artrítico, lo contrario del dinámico. A la vez, además tenían las mismas entonaciones en el punto de subir y bajar la voz, que te ponen en el discurso. Y entonces decían, ¿por qué? Y decían los dos, ¿por qué? El caníbal, que llaman al Aníbal, que es un primer ministro que era mayor cuando nació, ahora ya es Matusalén, un chaval a su lado.
y que habla, un día torturará en público a alguien. Es un psicópata. Bueno, en fin, terrible, pobre Perú. Pero ahora vamos con la cuestión de fondo. En España, la clave de la dictadura es la persecución del español, de los derechos civiles de los que hablamos español. Lo es desde la transición. Y ahí seguimos. Partido Popular, Vox y Ciudadanos, junto a entidades como Hablamos Español y Jucil, acuden a la justicia para exigir a la Generalidad que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le obliga a impartir al menos el 25% de las asignaturas en español. Mientras el Ministerio de Pilar Alegría permanece inmóvil, Ciudadanos ha presentado una demanda por prevaricación contra el consejero de Educación Cambray. Escuchamos a Carlos Carrizosa y a la popular Lorena Roldán. Y esa engañifa que se han montado con esa ley que quieren ellos modificar, saben muy bien que no puede surtir efecto ninguno. Es una engañifa absoluta. Es una engañifa a la comunidad educativa, es una falta de respeto a los ciudadanos, porque eso a lo que han llegado es una especie de pacto que pretende salvar la cara al separatismo irredento que no quiere cumplir con la sentencia. Nosotros queremos una enseñanza trilingüe. Nosotros queremos que en la escuela catalana existan 3 lenguas vehiculares, el catalán, el castellano y una tercera lengua extranjera. Es decir, nosotros, en el Partido Popular, queremos lo mismo, las mismas oportunidades, los mismos derechos que tienen precisamente los hijos de la élite separatista. Ha dicho nosotros en el Partido Popular, milagrosamente acertado, lleva 3 partidos en año y medio, pero si esta era la de Ciudadanos, mejor dicho, esta es a la que puso, porque no le hacía sombra, Arrimadas la puso al frente de Ciudadanos y la víspera se pasó al PP. Con el resultado que todos nos conocemos. Hizo la campaña Casado y pasaron de 4 a 3 diputados. Y del PP Alejandro, porque esta es de ida y vuelta. Y otra Eva Parera, que fue también, ahora está en Valencia, o Coarts, o no sé qué son. Penoso. Dicen nosotros el timolingüismo, pero ¿cómo que una tercera lengua? ¿Qué una tercera lengua? Son los derechos civiles a hablar, escribir y poder estudiar en español. Punto. Esto es una excusa que se inventó Albert Rivera, listillo, para no decir no, queremos la educación en español. Es lo único que hay que hacer. Una tercera lengua, no, ¿por qué no otra? ¿Por qué no 2? El urdu y el árabe. Las mismas mamarrachadas de siempre, más cobardías. Y Alejandro Fernández detrás, dejando que hable esta platonta. Y yo soy el listo y me quedo atrás. Si estáis retratados todos. Bueno, vamos ahora a lo de Oltra. ¿Por qué Dolores Delgado, tan de garzón y tan de... Bueno, información vaginal, éxito asegurado, ¿qué quieren que les diga? ¿Por qué no persigue esto? Que esto sí que es un delito, que es un racimo de delitos. La Consejería Valenciana de Igualdad encargó el informe psicológico de la menor abusada por el exmarido de Oltra a un centro especializado cuyo contrato con la Administración había vencido. Según los documentos que ya obran en manos del juez y que publica el diario El Mundo, a pesar de que el acuerdo del Instituto Spil con la Consejería había terminado, Igualdad le hizo el encargo y le pagó por el examen. Además de este informe psicológico, el Instituto se habría cobrado casi 100.000 euros por casi 200 diagnósticos y más de 1.400 tratamientos sin contrato en vigor. Pero así hizo la información que quería Oltra. Es decir, delinquir sobre el delito y sobre el delito más delinquir. Y ahí está, el número 2 del poder izquierdista en Valencia. Bueno, y ya lo último, esto es lo de Pili Juerga, una chica de Zaragoza que no es capaz de aprobar hoy una carrera. Bueno, es que no puede ser. Pues ahí está, de ministra, ya se nota que alguien que no es capaz de aprobar una carrera de algo, de macramé, seguro que hay un título universitario de macramé y de 3 en raya. Bueno, pues ahora miren lo que dice de los aprobados. El Consejo de Ministros podría aprobar hoy el Real Decreto de Currículo que, tal y como avanza el mundo, eliminará las calificaciones numéricas en la ESO, como ya ocurre en primaria. Así las materias serán evaluadas entre el insuficiente y el sobresaliente, pero también suprimen las menciones honoríficas y las matrículas de honor, en contra del criterio del Consejo de Estado, que pide mayor concreción. Educación alega que camina hacia una concepción más cualitativa que cuantitativa. Claro, la pobre no sabe, como es lerda, no sabe que cuantitativo es lo contrario de lo que ella quiere decir. Porque precisamente, ¿para qué sirve los datos del aprobado, del suspenso, las calificaciones? Para tener una visión cualitativa. No es que alguien haya aprobado, sino por cuánto ha aprobado. No es lo mismo aprobar con un 5 que con un 8. Si yo tengo que contratar a alguien, miro su currículum, digo, hombre,
pues esto es de letras, esto hay que dominar el lenguaje. Pues fíjate, sacó 8,9 en el bachillerato y luego en la universidad ya no en fin, por lo menos tuvo una buena formación. Incluso aquí tengo una matrícula de honor en tercero. ¿Qué? La apruebo. Pero que aprobó, sí, como todos. ¿Y? No, nada. Bueno, entonces, ¿qué pista tiene el alumno que ha trabajado, que se ha esforzado, que empezó con un 5 y acabó teniendo un 8? Que es cuando ves que progresa alguien. Y cuando a la hora de contratarlo tú ves qué calificaciones tiene. Acaba de hacer una cosa fantástica, la meritocracia sin mérito. Porque el mérito se ve en las calificaciones. No es el que saca mucho, que es mérito. Es además el que se esfuerza, el que va mejorando. El que tiene una media de 6 el primer año, de 6,5 el segundo y acaba con una media de 8,5, 9. Ese es el que vale. Y el que te va a trabajar en la empresa. Pues no, señor. La empresa no va a tener ninguna forma de orientarse. A ver si así nos creemos que Pili Juerga es una buena ministra de Educación. En fin, me voy a ahorrar a la Mutua. Qué angustia abrir el buzón, Federico, últimamente. Madre mía, cada factura que nos llega es un escalofrío como poco. Bueno, ayer me llegó una cosa de Cáritas y en lugar de tirarle la besé. El vestido de Cáritas, desde que salió Podemita el capirulo ese. Pero oye, dijo, ¡uy, Cáritas! Luz de Dios. Algo que por lo menos no sale, ¿no? Por lo menos no me cobraban. No te cobraban, porque me no negué, salía por supuesto, a pagar. a darles nada. Claro. Bueno, pues desde luego una de las facturas que están subiendo es la del seguro del coche, a excepción de la Mutua madrileña, que ahí nos lo bajan. Si te cambias a la Mutua te van a bajar el precio, sea cual sea, garantizado. Solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55 o entrar en mutua.es. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Bueno, pues vamos con CaixaBank a ver cómo la prensa económica trata la gran aparición del fantasmón monclovita ayer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. A ver, panorama de la prensa después de la aparición del fantasma. Claro, los fantasmas ya aparecen y ayer apareció como si fuera el cuerno de la abundancia, la cornada nueva que anunció. Sí, decidió rodearse de empresarios para hacer su gran anuncio, esa lucha contra todo. ¿Sabes que saltó sobre esa reunión de empresarios para hacer su gran y así pintar la mona? Pero era una cosa que no tenía nada que ver con esto. Estaba prevista y decían, estamos otra vez como en tiempos de Iván Redondo. Y de hecho faltaron muchos, ¿eh? No, faltaron, pero ahí aprovechó Sánchez, además, después del volcán, después de todos los males, aquí vengo yo a salvar a todo el mundo, es decir, a meter la mano en el bolsillo del contribuyente para hacer como que hace algo que al final lo que hace es elevar el gasto público y además cronificar un déficit que ya está bastante elevado. ¿Qué es lo que hizo el señor Sánchez ayer? Anunciar ese famoso paquete de medidas, Expansión directamente publica plan de choque, habla de expansión parece realmente el Ministerio de Economía. Es como si Nadia Calviño supiera escribir. Sí, plan de choque además explica medidas contra los efectos de la guerra y habla de la rebaja de 20 céntimos por litro para toda la población. Pero ¿cómo puede el primer periódico de papel económico decir medidas contra la guerra si todo lo que pasaba ya antes de Ucrania? Sí. Pero si teníamos el 7,6 de inflación antes de la invasión. ¿Pero cómo que contra la guerra? ¿Será porque lo dijo con los empresarios? ¿Será porque el papel, como tiene crisis de papel, pues entonces hay que hacer el papelón? Bueno, pero vamos a lo que cuenta, por ejemplo, el Libre Mercado. Sí, a una de las realidades que se esconde detrás de todo lo que está sucediendo. 1 de cada 3 empresas de transporte por carretera está al borde de la quiebra. Los márgenes de las compañías del sector no llegan al 2%, incluso con estas ayudas. Es verdad que es un sector que está al borde de la quiebra, que está absolutamente al límite. Fíjate, el 2%. Si la inflación es del 7,6%, como lo que hace de los alquileres, pero si la inflación está en el 7,6%, ¿por qué el tope del alquiler es el 2%? Además siempre es el maldito 2%, sí, que es una tercera parte de la inflación, con lo cual vas a perder dinero sí o sí. Bueno, y ya verás cuando toque actualizar las pensiones, que dijeron que sería el IPC, eso será a final de año. Ahí ya verás cómo es el 7,6%, son los votos. Desde luego, 5 días también, en la misma línea de expansión. Sí. Sánchez destina 6.000 millones a empresas y familias en 3 meses. En lugar de decir
Sánchez quita 6.000 millones a empresas y familias para comprar votos. Eso es, que es lo que, la realidad de lo que pasa. El Economista se acerca algo más. Sí. Sánchez carga el ajuste al sector privado y rechaza bajar impuestos. Estaría bien que dijera al sector privado y al bolsillo del contribuyente. Exactamente, más privado que el bolsillo, el alma, y no todos tienen. O sea, sí, Antonio yo creo que es un desalmado. Sí, no, desde luego. Creo que le molesta horrores que le llamemos Antonio. Así que con Antonio se va a quedar. Se enfade con Mario, ¿no? Eso también es verdad. Que a lo mejor no es Mario, a lo mejor es Josefina. Vete tú a saber ahora. Bueno, nos vamos rápidamente a las noticias de cercanía y seguimos.